Esta ducha no lleva ni una sola baldosa y aún así es 100% resistente al agua. Hoy voy a transformar estas paredes de pladur en esto, sin obras, sin ser albañil, por menos de 490 euros y en un fin de semana. Soy Alex y estoy convirtiendo este contenedor de carga en una casa completa. Cuando lo acabe, estará a la venta. Sigo el paso a paso que cuento en este libro, resolviendo un reto cada semana. Y hoy toca la ducha, pero no con cerámico, sino con un microcemento que cualquiera puede aplicar. El plan original era azulejo. El azulejo implica habilidad, tiempo de trabajo, polvo y suciedad, cortes con la radial, juntas que terminan quedando negras. Quiero una solución innovadora. SmartCred me ha enviado su kit completo de microcementos y dicen que cualquiera puede aplicarlo. ¿Será cierto? En el contenedor anterior tardé 3 días y gasté un dineral en cerámica y todo lo que conlleva. Y eso que solo hice una pequeña pared de la ducha. Ahora vamos a hacer toda la ducha. Y solo tengo 48 horas antes de que llegue Ana. Si no la convenzo, me va a tocar repintar todo. Cronómetro ya. La semana pasada me entró la vena artística y decidí darle color al baño, sin tener en cuenta que al ser un baño pequeño, cuanto más blanco mejor, más sensación de amplitud, porque más luz refleja. El resultado, una mierda. Pero por suerte SmartCred nos soluciona esto con tonos y colores distintos. ¿Y quieres saber cuál voy a usar yo? Lo primero que hice fue proteger y cubrir todo el suelo con cartón, también la ventana, que yo soy bastante guarrete con estas cosas, y todo el suelo del contenedor para... Venga, sal de aquí, estoy. Venga, lárgate. Para no dejarlo todo lleno de huellas. Hay que abrir microporos, limpiar polvo y desengrasar, porque la semana pasada, poniendo el suelo, la liamos bastante. He de limpiar bien, porque si lo dejo sucio, adiós adherencia. Microporos abiertos, polvo fuera y todo delimitado. La base ya está preparada. Y por cierto, si tu baño está con azulejos, no tienes que picar nada. Con la imprimación para superficies lisas y apenas 0,3 milímetros de Smart Base, el microcemento se fusiona a la baldosa. No se levanta, no fisura. Te saltas el polvo, el escombro y el elevado costo que eso conlleva. Que sepas que tu baño o cocina de los 90 todavía tiene salvación. Esto es la imprimación, el pegamento invisible. Una mano fina a la pared y nos queda lista para recibir el microcemento y que agarre correctamente. Capa ultrafina a rodillo. Es lechosa al ponerla. Queda transparente en 10 minutos. Pero mira esta prueba. Eso significa que el poro está sellado y la superficie no se bebe la humedad. 1 litro cubre más de 20 metros cuadrados. No huele y se limpia solo con agua. Y cuando pierde el brillo, empieza lo divertido. Joder, esto es una maravilla. Viene premezclado ya. El fabricante nos recomienda moverlo un poco con una espátula y lo tenemos listo para aplicar. El kit viene con todas las herramientas necesarias. Uso el rodillo Smart Roller para extender el microcemento en capa fina. Luego, alisar con la llana. Cuanto más fino y liso lo dejes, mejor. Esto nos ahorrará tiempo en los siguientes pasos.
Canelón, que está todo mojado y sucio, tío. Te vas a ensuciar. Mira, ya te has ensuciado las paticas, ¿no? No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Te vas a ensuciar, tío. Te vas a ensuciar. Venga, ves. ¿Cómo que no? ¡Que te vayas de aquí, hombre! ¿Qué haces aquí todavía? ¿Quieres pelear? Y ahora viene la parte crítica. Esperar. Sí. ¿Se van a pelear? ¿Sí? No me digas. Una vez aplicado en toda la superficie, dejamos secar por un mínimo de 6 horas. Y esto parece que ya está seco. Lija de grano 40 para retirar cualquier imperfección. Por eso te decía que cuanto más liso, menos trabajo ahora. Y una vez tengamos todo lijado, segunda ronda. Misma receta con otra capa de Smart Base, secado y lijado. Y mientras seca esta segunda capa, vamos a averiguar las cualidades del microcemento. Este material nació en los años 30, cuando los ingenieros mezclaban caucho con cemento para blindar los barcos de guerra. Hoy lo puedes tener en tu baño como una piel continua de apenas 2 milímetros, más fino que una moneda de 2 euros. El microcemento se pega al pladur, azulejo sin una sola junta. Soporta salpicaduras, vapor y gracias a sus polímeros flexibles no se agrieta. Piensa además que el color está dentro de la masa, como el mármol, así que un golpe no lo descascarilla nada. En otras palabras, convierte la obra más pesada en un simple cambio de piel. A que ya no suena a simple pintura. Y mientras José, que también está con la reforma de un baño, picando toda una pared, yo ya voy por la capa de acabado. Smart Liso. El proceso de aplicarlo es el mismo, pero... Joder, esto es una maravilla. Viene premezclado ya. El fabricante nos recomienda moverlo un poco con una espátula y lo tenemos listo para aplicar. Smart Liso es el acabado final ya pigmentado. Con este obtendremos un acabado fino. Son principalmente el mismo compuesto pero con distinto grano. La forma de aplicarlo será la misma que con la base. 2 capas con 6 horas de secado entre capa y capa. La única diferencia es que esta vez lijaremos con una fina lija de grano 220. No os querréis pasar de listos como yo y uséis herramientas de acero para esta capa de alisado, porque os pasará esto. Como veis, esto no es el material que hay debajo, sino es porque el acero marca el microcemento. Por eso SmartCred nos da esta herramienta que es de plástico. No debería hacer esto, pero todo sea por ayudarte a ti y a la comunidad en general. ¿Ves? Se marca. Se siente textura de piedra. Y todavía falta el barniz. He dejado secar esto por 12 horas. Vamos con la capa final, el barniz Smart Varnish. Este es un barniz de poliuretano con base agua. Lo activo con el catalizador, añadiéndolo todo al envase de Smart Varnish. Lo dejo reposar y... Ni se te ocurra comerte eso de ahí, perro gourmet. Este barniz sellador mejora la apariencia y prolonga la vida útil de los suelos y paredes hechos con microcemento. Se aplica fácilmente con brocha o rodillo y no requiere dilución. En este caso daré 3 capas, con un intervalo de 4 horas entre capa y capa. Tras añadir el booster, tenemos 24 horas para trabajar este barniz. Y lija de 400 en las 2 primeras para que el acabado quede de revista. Quiero un acabado perfecto.
Último ajuste y justo a tiempo. Ana, Hola. ¿qué tal? Mira, ven. Ven. ¿Te gusta? Ya ves, qué chulo, ¿no? ¿Aquí qué has puesto? ¿Que es hormigón pulido? Es guay, ¿eh? Tiene como una textura de piedra. Ay, eso, mucho mejor, ¿eh? La ducha empotrada, ¿sí? Pero ahora en serio, ¿esto qué has puesto? ¿Te gusta, este material? Listo. Rápido, sencillo, bonito y cero juntas. Moraleja. No siempre hace falta ser un experto o gastarte un riñón para tener un baño de revista. Si quieres ver un vídeo especial sobre la construcción de la casa contenedor que todavía no has visto, te dejo un vídeo aquí. Y si te animas, enlaces a SmartCred y un código de descuento en la descripción. Sí, haz clic aquí. Si no, no voy a salir de la ducha.